Pero no quiero irme del tema de la alimentación, que es importantísimo. Yo particularmente he notado cambios en mi alimentación tremendo, pero lo noto, digamos, semana a semana. Como cosas que comía, que me encantaban, ya no las admito, como no, cada vez necesito comer menos y cada vez como menos. Y bueno, entonces, lo que iba al principio, te he ofrecido agua, no bebo agua, te he ofrecido, bueno, pero ¿qué comes? ¿Que tú cada vez comes menos? Voy a añadirte una experiencia concreta antes de eso, es muy corta. Yo he llegado por el modo de alimentación y, digamos, de la propia sensibilidad o desarrollo de mi propio organismo, a desarrollar mucha sensibilidad a niveles internos de muchas cosas. Lo mismo hoy la tengo, que mañana no. Igual que a nivel visual, hoy puedo ver cosas de algo que mañana a lo mejor no veo. Pero con el tema de la alimentación, yo puedo experimentar cómo mi pensamiento cambiaba conforme un alimento me iba llegando al estómago. O sea, cuando iba entrando en mí la energía de un alimento concreto. El pensamiento cambiaba. Mi pensamiento, digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando yo hasta ahora? Uy, pues esto tiene que ver con esto que yo estoy empezando a comer ahora. Lo voy a observar, a ver si, o en otro momento, lo observo igual. Efectivamente, al día siguiente, fue una merienda, yo vivía en el campo y tomaba, cogía el pan y le echaba crema de cacahuetes. No era de almendra, era de cacahuetes, que es muy denso. El cacahuete tiene mucha densidad, digamos, como energía, ¿no? Y como alimento. Entonces, efectivamente, o sea, no me di cuenta de que era ahí, porque cuando digo, ¡ay! Me está pasando igual, digo, ya está, esto el cacahuete, digo, efectivamente, estoy tomando un factor que tiene un factor nutriente, que tiene mucha energía de densidad. ¿Qué ocurre? Mi pensamiento, normalmente muy altruista, muy optimista, me estaba yendo a decir, oye Ángel, pero tú ¿por qué te metes en tantos conflictos? Si tú tienes la vida resuelta, déjate ya de implicarte aquí, ¿para qué complicarte en eso? Chiquillo, vive tranquilo aquí en el campo con lo gusto que se está. O sea, de quitarme de esa actitud mental más sutil, ¿no? De una consideración globalizada de muchas cosas, de más apertura, a encerrarme en mí, digamos, a dar vida a un factor, podríamos decir, más egoísta, ¿no? Pensando en ti. Bueno, pues eso mismo es lo que se origina con cada alimento que tomamos, con cada química o bioquímica. No tiene que ver con las químicas añadidas a los alimentos, que eso no sirve, normalmente no benefician, que si el calcio, de que si mentira, he conocido problemas orgánicos en ese proceso de consulta que tenía, por tomar cosas añadidas calcio, aparentemente bueno, pero no eran orgánicos. Entonces, la química que yo voy aprendiendo que necesito, que me la da este alimento a aquel otro, no, necesito más hidratos de carbono. He entendido de que yo no digiero la proteína, pero ¿cómo puede alimentarse una persona sin proteína? Bueno, pues mi organismo no digiere la proteína y eso ha sido causa de que estuve a punto de la muerte, en esta terminología, por un problema de una TBC increíble, digamos total, ¿no? de los dos pulmones. Porque no digería la proteína, esa proteína se transformaba en ácido úrico. El ácido úrico, que era bastante el que se generaba con mi alimentación, me gustaban mucho las legumbres, tomaba carne, tomaba pescado, mucho fruto seco, pues mi estómago no la digería, se transformaba en ácido úrico. Ese ácido úrico, al ser yo muy deportista, siempre, pero en aquella época más, mis pulmones estupendamente, digamos, reciclaban eso, pero se estaban viendo agobiados. En cuanto dejé el deporte, una época que me dediqué más a vida política y cosas así, ¿qué pasó? Pues mis pulmones pues, se vieron agobiados y ese ácido úrico empezó a hacer mella. Coincidió con una investigación que estuve haciendo precisamente en el Tomillar, un compañero que había tenido TBC, tuberculosis, lo había ingresado allí, entonces estuve investigando en el Tomillar con fotografías para ver, en fin, para dar a conocer a través de interviews cómo se vivía aquello. El caso es que aquello de momento no me hizo mella en mis pulmones, como estaban tan propensos a eso, ¿no? Que son el índice de maravilla. Sino fue cuando, a raíz de este compañero, nos hicieron vacunar a todos. Venga, una vacuna ahí porque vamos a curarnos en salud. ¿Qué pasó? Que esa vacuna es la que, digamos, que movió en mí esa circunstancia que ya estaba. No es que me metieron no, sino que el virus encontró aquí alimentos, es como la cucaracha,
que entra en una habitación con suciedad y dice, uy, este es mi reino, ¿no? Igual. Entonces, lo que llegué a aprender de qué manera la alimentación influye no solamente en la condición psíquica, sino en la actitud mental, es lo que a mí me ha ido llevando a eso. Voy a estar un tiempo tomando ensaladas crudas, nada más, meses. Nada, a alimentarme a base de biscotes y un poquito de aceite, meses. Alimentarme a base de bocadillo. ¿Solamente de eso? Alimentarme a base de bocadillo con cebolla cruda y manzana para hacerla más digestiva. Y a lo mejor podía estar ahí, era muy radical y no sé si llegué al mes estando así. Sí, 3 comidas iguales. ¿3 comidas iguales? Yo siempre hago 3 comidas iguales. Algunas veces he hecho 2, alguna vez que perdí en fin, me quedé muy delgado, hice 4 para recuperarme, pero normalmente 3 comidas iguales. Mismo desayuno, mismo almuerzo, misma cena. Idéntica. Cuando ya me daba cuenta, uy, esto me está llevando, entonces necesito más potasio, más azufre, más magnesio, más no sé qué. O a niveles de vísceras, o a niveles de cómo sentía mi condición física, ¿no? Mi actitud mental. Entonces cambiaba un alimento. Y me llevaba meses así hasta que me daba cuenta de, uy, noto carencia de tal cosa. Entonces, ¿y eso que dicen que tenemos que alimentarnos de todo? ¿Hay que comer de todo? Y entonces eso me ha dado a mí, digamos, la información de que la actitud de vida que quieres llevar es lo que hará que te alimentes de unas cosas u otras. Que si carne, que si pescado, que si leche, que si proteína, que si hidratos, eso va en función de la personalidad de cada uno. La medicina no tiene medio de saber eso, de cómo son las cualidades orgánicas, las cualidades funcionales, como yo digo, de tus vísceras, concretamente del estómago. Es lo que yo digo de la fisiología. Si se sabe, ve una persona, no, yo me estoy alimentando, lo que va, chiquillo, tú no digieres los hidratos, tú aliméntate de proteína, tú tienes un estómago divino y el estómago es fuerte, de mucha capacidad clorhídrica, ideal para lo proteínico. Los hidratos de carbono se endurecen y no te sirven para nada. Yo pongo el ejemplo de mi perra en el campo, que conseguía hacerse de granos de trigo y de maíz, y se los comía, le gustaba, ¿no? ¿Qué ocurría? Que en la defecación suya yo daba carne de caballo cruda, que iba ahí a la pañoleta a comprarla sin grasa. La carne era polvo, como salía de su vientre. El maíz y el trigo salían enteros, como si yo lo pudiera dar de nuevo a la gallina, ¿no? Para que, confundido, que era igual que los demás. Entonces, eso me ha dado a mí a conocer que lo que alimenta, digamos, los alimentos proteínicos inciden en un comportamiento hacia la persona competitiva. La persona no competitiva no digiere la proteína. Los animales competitivos son los carnívoros. Los animales más solidarios, diríamos, son los herbívoros. Hay una serie de pautas que la propia naturaleza te da, que te la da el funcionamiento de cómo funciona, o sea, cómo es la realidad de cada individuo a nivel fisiológico, que en la cara, perfectamente en el rostro, se ve. Y eso es lo que debe determinar la alimentación de cada uno. Yo algunas veces le digo a algunas personas, mira, si te alimentas, o sea, para ti la proteína es importante. El pescado, no dejes el pescado, tú le sacas partido al pescado. El pescado, cuando llega a ti, eso que en otros puede generar mucha bacteria, digamos, mucha toxicidad intestinal, pero al tener esa condición de estómago, es lo que hace un animal carnívoro, un perro, que con una carne la entierra en tierra y a los pocos días la coge y se la come perfectamente, porque los jugos gástricos impiden que haya una proliferación de algo que no sea coherente en ese organismo. Y hay personas con esa capacidad y personas con todo lo contrario. Hay personas que una facilidad de coger reuma, artrosis y miles de cosas, que si no se conoce su organismo, y digo su organismo, aunque su organismo es ese, pero se expresa ahí, no sabe resolver. Y por eso la medicina dice, hay que comer de todo, pero prudencialmente, porque no tiene conocimiento de qué es lo que cada cual necesita. Pero yo en un momento de que no encuentre bien mi estómago, me tomo, no sé, una zanahoria, pues a lo mejor me puedo morir. ¿Por qué? Porque mi estómago se termine de parar y me cause una lipotimia, a lo mejor que no sea capaz de resolver, porque en esa lipotimia a lo mejor me caigo y me rompo la cabeza. Cuando esa misma zanahoria a una persona con úlcera le puede salvar la vida de una ulceración ya muy conflictiva. ¿Y qué hacemos, Ángel?
aprender a conocernos, porque esto es la estructura que genera nuestra conciencia y tenemos conciencia para aplicarla a conocer esta estructura. Hay pautas. La página web está difundida, o sea, digamos, libremente, pero desde hace 20 años. Sí, pero sin página web, en la intuición de la persona, ¿cómo podemos decirle a una persona, tú guíate de tus... La intuición de la persona está mal formada por la tendencia personal, por la tendencia de la actitud personal. Porque se dice, no, si mi instinto no, ven para acá, mira, tiene este problema y este, tu instinto falla. No, pero yo sí, a ver, no, mira, tiene esto, tu instinto falla. La realidad es que el subconsciente mueve a la conciencia, es la que dirige, digamos, nuestros procesos. Y el subconsciente está muy mal educado por la tendencia a dar vida a sensaciones que nos reconforten del descontento que tenemos de la vida que llevamos o de las circunstancias de nuestra vida. Y ese instinto que trata de compensarnos es el que nos lleva a una nutrición, en este caso, pues totalmente desorganizada, simplemente para tratar de ser capaces de sobrellevar el disgusto, digamos, que tenemos de nuestra propia vida. Y aquí me acuerdo mucho de lo que es el tabaco. El tabaco se dice que no es una droga, que no tiene mucha trascendencia, que controlando un poco la respiración, el tema de los pulmones, te puede hacer limpieza. La importancia del tabaco no es lo que afecta a la cuestión pulmonar. La cuestión pulmonar, o sea, los pulmones son, digamos, la energía que a nivel cerebral se identifica con todo lo que es el corte cerebral. El tabaco lo que te hace es que te inhibe la intervención de los lóbulos cerebrales, precisamente de ese telencéfalo, son los lóbulos temporales, con los cuales tomas conciencia de la realidad que vives. Esos lóbulos, esos orejones que tiene el corte cerebral, es lo último desarrollado a nivel cerebral, es donde se desarrolla la toma de conciencia, precisamente se han polarizado, y por eso tiene la capacidad de generar discernimiento, ¿no? El tabaco lo que te hace es que esa parte orgánica cerebral, que necesita mucho componente de oxígeno y de nitrógeno, el tabaco te lo niegas y hace que se bloqueen, que no intervengan, que intervengan otros factores centrales tuyos, donde está el instinto tuyo, pero desde el cual vives más desenfadadamente, sin problemas, sin preocupaciones, porque no te permite tomar conciencia de lo que te ocurre, sino lo sobrelleva porque no te impacta. ¿Qué ocurre cuando yo le pedí a las personas, oye, mira, si fumas, a favor, cuando venga a que hablemos, llévate algunas horas sin fumar? ¿Por qué? Porque si no, tu cerebro no va a poder incorporar algo que sea distinto de lo que ya tiene estructurado. Y efectivamente las personas a lo mejor lo hacían, algunos, que yo supiera, o simplemente una persona que estoy hablando con ella, que es fumadora, de pronto la llevo a ser consciente de una situación de las que no soporta en su vida. ¿Cómo te digo yo? Es preocupante la angustia con la que esa criatura echa mano a la búsqueda del tabaco. ¿Por qué? Porque se le está presentando la conciencia de una realidad que no soporta. Necesito el tabaco, ¿para qué? Para nublar esa conciencia, y eso, como el que está viendo una película, no, eso no es cosa mía. Está ahí, pero no es cosa mía. Esa es la realidad del tabaco. Que cuando lo dejan, dice, uy, dejan el tabaco y engordan. No, dejan el tabaco por ciertas, digamos, justificaciones, que si bueno, que si los pulmones, que si la circulación, pero echan mano del otro elemento inhibidor de la conciencia, que son los aceites, las grasas. Y por eso la persona engorda, porque deja eso y echa mano, o bien de pasteles, bien de chocolate, o bien de simplemente comida con bastante grasa o lípido, que parece que no, pero que está disciplinado. Yo utilizo aceite, no, yo he hecho un chorroncito. Un chorroncito es una cantidad diaria de aceite que te permite que en los pulmones precisamente haya una película que nos capte una capa inhibidora de la realidad energética que cubre los pulmones para transmitir a la parte del corte cerebral, ¿no? Pero aceite, determinados aceites, ¿no? Lípidos. Lípido es, digamos, el término más técnico donde se engloba todo lo que es grasa. Son aceites, son la grasa que contiene cualquier alimento, lípidos en general, por muy puros que sean, como dicen, no, es que el aceite de oliva virgen,
Aceite de oliva virgen es un lípido, si tú dices que es un 98% virgen, bueno, pues un 98% lípido. Y eso en el organismo tiene esa función. ¿Por qué me alimento yo de esas características y esas características que tú decías antes? Efectivamente, cíclicamente, con alimentos muy específicos en función de la actitud de vida que yo iba a llevar, pero donde tan solo en una ocasión tenían componentes de grasas, que era cuando estuve experimentando con biscotes, biscotes de estos de mercado ya secos, donde yo le echaba un poquito de aceite. Fue la única vez en mi vida que yo me sentí que engordaba. Yo tenía complejo, digo, qué culo gordo se me está poniendo. Yo era delgado, ¿no? Y ahí me di cuenta de eso, bueno, una de tantas veces. Cuando hablamos de la gordura, el engorde. No, es si los pasteles, es que la miel, es que el azúcar engorda. Mentira. Yo me estaba alimentando 3 meses seguidos, viviendo en el campo, trabajando diariamente con un mono aplastando de esto, ¿cómo se llama? O sea, las piedras de albero, para hacer parte del camino de mi casa, teniendo que traer la hormigonera de casa del vecino, con las piochas, con el día entero. Y estaba físicos. 3 meses alimentándome de... Cada comida era un tazón de agua, sí, un tazón de agua con una cucharada sopera de azúcar y 3 bollos. 3 bollos normales. Azúcar refinada. Azúcar refinada, una cucharada sopera. Así. Grande. Una cucharada sopera, así, colmada, ¿no? Un tazón de agua, y ahí me llegaba yo en cada comida 3 bollos. O sea, me comía 9 bollos diarios. Me comía 3 cucharadas inmensas. Pero, Ángel, lo que estás diciendo rompe todo los esquemas. Pero yo te digo, esto es mi laboratorio. Y aquí es donde yo experimentaba de todo. Estaba a punto de irme de aquí más de una ocasión. Más de una. Es que no me extraña comiendo esas cosas tan raras. No, pero esa no, que va. Eso no te afecta. No, eso me afectó a la dentición, que ya de por sí es problemática en mí, porque los que vamos no conservando, sino transformando, no mantenemos eso. O sea, digamos, los que somos escorpios, desarrollamos una energía escorpio de transformaciones, no somos los tauros que mantienen. Un tauro tiene una capacidad de fijeza dental increíble. Un escorpio, por mucho que quiera, termina perdiéndolo. A mí sí me rompía los dientes con las cosas más sencillas. Por esa época, efectivamente, sentí eso, que me afectó mucho la dentadura, lógico, porque el azúcar es muy descalcificante, igual que la miel, igual que todos los cítricos, igual que el vinagre, por encima de todo eso, el rey de la descalcificación. Me llegué a tener un problema, pero eso me sirvió para contrastar una cosa. Por aquel entonces, viviendo en el campo, fue cuando yo empecé a conectar con el tema de la reencarnación, y el tema de la astrología. Me hice de un libro, y un libro de astrología. Yo quise hacer un curso, pero vivía en el campo y no me cogía bien, pero profundicé ahí un poquito. La astrología es algo que ha estado en mí, digamos, en vidas anteriores, la astrología, la cosmología y todas esas cosas, lo había dominado. Entonces, en poquito tiempo, me planteé hacer mi propio esquema de carta astral, y sobre eso me planteé, yo necesito saber de mí si me debo de intervenir para este diente que se me ha roto, pero está en un punto muy crítico aquí, y como ahí ponen anestesia, quiero saber si eso puede haber riesgo de muerte en mí o no, por una circunstancia que yo intuí ahí. Y efectivamente, cuando descubrí la carta astral, digo, efectivamente, las causas de mi muerte son estas y estas. Y efectivamente, eso está ahí. Entonces, de momento no voy a dar paso voy a dar tiempo a que pase este momento, ¿no? Y ya me ocuparé de mi diente en otro momento en el que yo sienta que ya parece que no hay peligro. Porque efectivamente, la propia carta astral que yo había desarrollado no sé, fueron 20 días o 25 días, cosas así, de no conocer la astrología, me dio esa información. Entonces, eso, dentro de esas pautas, yo he ido aprendiendo de cómo la química de los alimentos, que es lo que a mí me ha ido llevando a tomar unas medidas para comer de esto, esto me pasa, bueno, pues lo voy a tratar con esta cosa, lo voy a tratar con aquella.
En esa experiencia sí estaba a punto una vez que me estallaran alguna arteria del cerebro cuando me traté los ojos, porque yo la visión me la había tratado, la limpieza de los ojos me la había tratado con limón. Es muy fuerte, pero hace una limpieza estupenda. No lo recomiendo a nadie así por las buenas, porque es muy fuerte, y puede tener una crisis nerviosa brutal. Pero se me ocurrió ensayar con la cebolla, que yo la utilizaba para otro tipo de cosas, ¿no? Para cosas dérmicas, maravillosas. Y me eché una gota de cebolla en el ojo y, bueno, y si no me estalló, si no se me rompió una arteria que se me puso, bueno, en este caso era una vena aquí, se me puso como si fuera el dedo puesto aquí encima, fue porque me rendí a la impotencia de resolver eso, ¿no? Yo veía, digo, esto... ¿Pero cómo hace eso? ¿Por qué haces eso? ¿Para conocerla? Porque, a ver, si la cebolla sé que hace una limpieza dérmica maravillosa, porque tiene el componente propio, tiene el azufre propio que necesita la piel, los pulmones y los riñones, pero en la visión no. Igual que yo me echaba limón, y bueno, pues si el limón limpia, la cebolla va a ser brutal, tiene mucha más fuerza de incidir más internamente. Simplemente lo tomé como una opción. Yo he hecho conmigo barbaridades. Sí, ya veo. Y la alimentación, me dijiste que lo que estás tomando ahora es... Y efectivamente, después de cambiar a mucho, a lo mejor estar durante meses con arroz integral y un ajito así cortado en las tres comidas, meses, o ensaladas crudas, o a lo mejor legumbres, pues lo último que ya vi, que efectivamente mi estómago no ha digerido la proteína, entonces digo, bueno, pues yo necesito una alimentación que no requiera una digestión química propia de la digestión estomacal, del ácido clorhídrico. Y lo que tiene una digestión bacteriana, que es lo que en mí sí funciona bien, es la leche. La leche no le funciona bien en muchas personas porque es contraria a la sal y a la digestión propia estomacal. Igual que tuve esa experiencia, no tuve yo, la tuvo mi madre conmigo, de cuando a los 7 meses vio que con la leche de vaca yo había resuelto, que yo he estado consumiendo, porque he vivido en la misma parcela, en la misma parcelación, donde yo he vivido la primera año en el campo, había una vaquería también, he estado alimentándome de esa leche cruda que yo tomaba, que conseguí recuperar algunos bebés, precisamente cuando convencía a unos bebés con bastantes problemas orgánicos, cuando convencía, y que no lo tome nadie en consideración esto, porque es cosa de casos muy concretos, muy específicos, de convencer a la madre, en dos casos puntuales, de que lograra hacerse de leche de vaca cruda y alimentar a su bebé de eso, para quitarle el problema que tenía, porque no entendía que de otra manera fuera tan eficaz. Eso, o sea, con esa experiencia, con la experiencia de que mi estómago no funciona a nivel lo propio de él, de que mi nutrición es eso, bacteriana, o sea, con intervención bacteriana, lo esencial, pues efectivamente, cuando yo abandonaba la leche, porque digo, a ver, si yo soy vegetariano, si llevo tantos años de vegetariano, ¿cómo yo no soy capaz de prescindir de un alimento animal propio? Además que tanto condiciona la manipulación que se hace de este animal, ¿no? Bueno, pues nada, me voy a alimentar a base de fruta, de no sé qué, viviendo en el campo, que me quedé así, pero así, y alimentación aparentemente más sana del mundo, ¿no? En cuanto a calidad y cualidades, ¿no? Entonces, venga, que no, que tengo que recurrir a la leche. Entonces, recurro a la leche circunstancialmente, con fruta, con cereales, pero hasta que yo llegue un momento y digo, no, me rindo a la realidad de esta estructura que tengo, que he generado, y llevo aproximadamente, no sé, 4 o 5 años por ahí, donde me alimento a base de leche que migo, unas veces migada así, otras veces lo troceo y me lo tomo con cuchara todo. ¿De leche que migas pan en la leche? Y hago 3 comidas donde me tomo, las cantidades han sido diferentes, ya he cogido un punto en el que ni me falta ni me sobra cantidad, y me tomo casi 3/4 de litros diarios, o sea, casi 3/4 de litro en cada comida, con media barra de pan de las que compro en uno de los hipermercados de Sevilla, un trozo de pan así, troceadito, y eso es lo que me como. Eso es lo que comes. Y eso es lo que me como en 3 veces al día. Vamos, cada una de las 3 veces al día.
algunas veces he sentido, vamos a ver, quiero estar más creativo, necesito más cosas que tengan más magnesio, ¿no? Bueno, pues voy a decir como pipas de girasol, que son blanditas, son fáciles de digerir, ¿vale? Mi organismo las echa tal cual. Las he molido y todo igual. He entendido ahora que la naranja es algo que yo me he llevado muchos años no tomando, con lo maravillosas que son y que me gustan, porque los cítricos, si yo soy una persona con facilidad de tensarme, a pesar de que soy una persona muy serena, pero tengo esa condición natural, los cítricos me llevarían a tensarme más de la cuenta, ¿no? Entonces me lo he quitado, pero he comprendido que añadir un poquito, y lo tomo cuando no es lo recomendable, usualmente, que yo termino de beber mi leche y a lo mejor cojo el zumo de naranja, que es el que venden como zumo exprimido, que es idéntico al zumo exprimido, me tomo 2 o 3 sorbitos, que en teoría es contraproducente para la leche, pero a mí me posibilita que el estómago responda un poquito de cierta manera. Bueno, lo propio del estómago, lo que me hace eso. Ahora, en lugar de eso, he añadido, llevo unos días, una semana, añadiendo una chispita de yogur natural que trato de dejar fuera de la nevera y calentarlo un poco, porque si no está en un proceso de fermentación, de estropearse, no ayuda al proceso digestivo. Entonces, me alimento durante años, ya llevo, madre mía, con eso, casi 3/4, vamos, concretamente, sí, casi 3/4 de litro de leche entera, porque la otra, deja ya de ser leche, no tiene el calcio que necesito yo, necesita mi estructura para estar siempre sentado en tierra, diríamos, no estar por ahí con esa capacidad de imaginación que uno tiene también. Y la verdad, a nivel de lucidez mental, me he puesto a prueba en el mes de enero, donde he hecho toda la refundición de todo ese trabajo de años. A nivel emocional, soy una persona alegre, optimista, que percibe con una nitidez de percibir todas las cosas, un poco más acusado que lo normal también, o sea, con lo cual quiere decir que ahí no me fallo. Físicamente hago bastante deporte e incluso algunas cosas he conseguido hacer mejor que años atrás, ¿no? Y en 2 semanas cumplo los 69. No sé qué más pedir. Tomando leche, madre mía. Pero que eso no es la alimentación que debe hacer cada cual, esa es mi alimentación, la alimentación propia de esta estructura de conciencia que soy. Que eso mismo a otros digo, no, tú la leche no la digieres. Como le digo, no, tú los hidratos de carbono no, tú aquello no, tú necesitas. Entonces eso es lo que deberíamos de aprender a conocernos. Hay unas pautas en la huella básicas mínimas para decir, oye, pues mira, atendiendo a lo que se sabe que necesita el riñón, yo como tengo esto, ¿qué debo hacer? Y empezar a cambiar la alimentación, porque creo que es esencial, porque es la forma de llevar a esto al puerto, digamos, donde cobra sentido, ¿no? Que no estamos para vivir los sentidos, sino para desarrollar los sentidos que sirvan a la toma de conciencia que permite el intelecto de la realidad que somos, para enfocarnos así personalmente y socialmente, ¿no? Era muy interesante lo que decías, que la alimentación cambia en función de que tú vas cambiando tus actitudes ante las experiencias de vida que tienes. Totalmente. Es lo que dirige eso. Entonces, ¿hay alguna correlación entre una actitud, digamos, de conciencia, de unidad, de amor, de paz, de colaboración, de compartir? ¿Hay una alimentación específica para este tipo de actitudes y otra alimentación específica para un tipo de actitud de lucha, de competencia, de miedo? Intervienen muchos factores. Las actitudes de miedo y de lucha es cuando te alimentas de eso, cuando te nutres de alimentos que son degradadores, especialmente del hígado, que son todas las cosas que hayan pasado por la sartén. Es como alimentarte de alimentos fritos, rehogados. Da igual que sean carnes o sean verduras. O sean unos garbanzos, o sea una lechuga. El aceite, cuando toma cierta temperatura, se degrada de tal manera que al hígado le afecta de tal manera que lo va degradando. Y esa degradación del hígado es lo que produce la degradación anímica.
del individuo, porque es responsable de la actitud anímica de la persona, de la organización de su vida y de las estructuras celulares de todo su organismo. O sea, que en la medida que vas rechazando fritos, es que tu conciencia, digamos... Efectivamente, va optando por más vida. Y optar por más vida es ser más solidario, ser tener más consideración a la realidad de los demás, ¿no? Porque te abres, o sea, te vas de ese oscuramiento, digamos, oscurecimiento de tu realidad, que es lo que hace cuando dañas al hígado, fundamentalmente con ese tipo de cosas. Frito. También daña lo picante, las cosas picantes, las especies picantes. Por ejemplo, eso, la cebolla es muy bueno, digamos, para la actividad física, el ajo también, para determinados problemas circulatorios, pero en cuanto empieza a intervenir inhibiendo la función hepática, ya empieza a afectar la no correcta intervención de tu estado anímico. Cuando no estás anímicamente bien, el resultado de tu vida no está bien. Ni te alimentas de lo correcto, ni intervienes en los demás en lo correcto, porque es reflejo de lo que hay en ti, ¿no? Y el tema de las carnes rojas, las carnes más o menos crudas que come mucha gente, ¿eso tiene que ver con una actitud o un determinado...? La actitud de competitividad en el que estamos. Eso está relacionado con es una proteína muy fuerte y muy directa del campo, digamos, energético competitivo. De lucha, de competencia, de lucha y de competencia, de confrontaciones. Y por el lado opuesto... Y además, insisto en una cosa, la carne requiere un estómago potente, o sea, con mucha secreción. Por lo que conozco de infinidad de individuos que han pasado por mí o los que puedo ver conforme pase, por donde sea, estómagos con capacidades de digerir bien la leche y sacarle el fruto que puede ser como alimento, son muy pocas personas, muy pocas, muy limitadas personas las que tienen esa condición. Con lo cual, ya no es a qué actitud te lleva, sino qué cantidad de degradación, de factores, digamos, degradados orgánicos llegan a tu organismo, con lo cual lo inundas y es esa degradación que toma tu propia personalidad de no tomar conciencia clara de lo que eres, de lo que es el contexto social en el que vives. Entonces, eso de prestar valores, prestar consideración a valores no propios de lo humano, sino de otra condición que todavía no hemos llegado a hacer los seres humanos. Los seres humanos venimos de nuestra condición animal. Estamos todavía muy, muy en esa condición animal. Hemos pasado a la condición animal, estamos en la bestia. De la bestia al humano ya hay brotes, muchos brotes, pero hay muchos rayos todavía en eso. Lo espiritual que nos falta entonces. No, es que el humano es donde está realmente para lo espiritual. Pero hay mucho todavía de organismo de bestia que más ya se dice, la bestia ya no es un animal. O sea, el animal no es capaz de ir contra su propia especie, ni contra sí mismo. La bestia es el único animal que es capaz de hacer eso. Digamos, el único proceso evolutivo animado. La bestia humana, ¿te refieres? La bestia que está cuando el humano se añaden factores, digamos, sí, en lo animal se añaden factores humanos, de cavilaciones mentales para manipular y obtener lo que el animal normal, lo que necesita, o sea, obtiene lo que necesita, pero ahí ya voy a obtener más de lo que necesito. Ahí es donde empieza a ver la degradación del animal, que termina conociendo al humano cuando nos damos cuenta que es una aberración, ¿no? Pero que la humanidad, lo que llamamos humanidad hoy día, es un proceso aún todavía no diferenciado del animal, donde hay mucho de ese factor evolutivo de bestia. Oye, en el lado divino de la persona, con esas capacidades, con esas actitudes de compartir, de colaboración, de amor, de gratitud, de compasión, ¿hay un tipo de alimentación mayoritariamente asociada a ese tipo de actitudes? La de hidratos de carbono y según hidratos de carbono, pero también según la persona. Sí, porque si la persona mayoritariamente los hidratos de carbono y cosas que sean ricos en productos vivos, o sea, en semillas, magnesio, como son las semillas o los frutos secos, no fritos, no con sal, porque entonces ya te llevan a otras actitudes,
frutos secos lo más natural posible, debidamente que si la persona pueda digerir eso, y frutas, verduras y las legumbres, el alimento fundamental por excelencia de esa condición humana. ¿Por qué? Porque tiene una proteína de mucho valor y buena cantidad, porque tiene mucha cantidad de minerales, muchísimos, porque además son la mayoría minerales alcalinos, con los cuales va a poder llevar una vida de más serenidad. Porque las cosas ácidas, las cosas, eso, que tiene un componente no alcalino también, como también la propia, el azufre de la cebolla, de ajo, de puerro, de todo ese tipo de cosas, llevan a la persona a tensión y a hacerla como más capacidad de luchadora, ¿no? Entonces, oye, lo que es la legumbre. ¿El agua de mar la has experimentado? Sí, sí. En casa tomamos legumbres mucho y mi mujer la hace con agua de mar. La sal es un... No es sal, es agua de mar. No, te voy a hablar primero de la sal, sí, para llegar a eso del agua de mar. La sal es un elemento químico que el estómago necesita para poder funcionar. Las personas que dicen, bueno, yo voy a tomar pan sin sal. No, yo no he hecho sal. Termina que el estómago no funciona, termina no teniendo digestiones y puede su intestino incluso pararse y dar el pánico de unos dolores que parecen como si fueran a tener una peritonitis. He conocido casos así ingresados en un hospital universitario. Entonces, la sal es un elemento importante para cosas importantes, que es la función del estómago y por encima de esa, la función cardíaca. Sin sal, la persona puede llegar, es fácil que llegue a tener arritmias, o sea, el corazón no tiene su capacidad normal de contráctil. Eso lo da la sal al corazón y al estómago a nivel funcional. En el estómago es donde están los factores emocionales de la persona. La persona que se paraliza el estómago empieza a perder entusiasmo por la vida. La persona que empieza a perder entusiasmo por la vida termina el estómago no queriendo funcionar. Recíproca porque es lo mismo, ¿no? La sal es importante cualquier comida que vaya a ser cocinada, o sea, hervida. No hace falta necesariamente por cualquier comida, salvo que la persona tenga muy poca capacidad jurídica, entonces eso sí le ayuda. ¿Qué hace la sal de mar? O sea, perdón, el agua de mar. Pues efectivamente que te aporta esa sal en estado lo más orgánico posible, porque la sal marina es una sal que se ha sacado del mar, pero que se ha dejado secar, y eso ha perdido algo de esa condición orgánica. Es igual que, por ejemplo, utilizando ya lo que posibilita la leche. La leche podemos considerarla en el estado de leche, de yogur, digamos ya un poco fermentado, y de queso, o de queso seco, o de queso viejo ya, ¿no? Es el mismo alimento. Digo, ¿cómo el queso viejo puede hacer que un riñón se bloquee totalmente cuando en estado originario la leche hace que el riñón tenga una diuresis tremenda? ¿Por qué? Porque uno de los componentes, en este caso lo que es el suero, es el factor que lleva la leche, muy diurético, que al faltarlo aquí, el queso resulta ser uno de los tapones fundamentales y degradadores de la función renal. Y digo eso como a nivel de actitud mental. La leche te hace una persona con los pies en la tierra, por ese calcio, para que seas realista y resuelvas. El que toma queso lo que se hace es egocéntrico, o sea, se encierra. No te permite, como el calcio normal de la leche, estar disponible a afrontar la vida, sino te apartas de la vida, te encierras en ti mismo. Oye, a nivel personal, el jamón ibérico de bellota, que yo cuando me hice vegetariano, lo he contado alguna vez, dejé de comer carne y pescado y seguía cortando jamón para casa, ¿no? Y pasado un tiempo, no podía comer nada, no iba a los sitios y estaba de espinaca con garbanzo, estaba ya que lo único que podía comer en los sitios, vamos a comer unas copas. No, oye, nada que tenga pescado y carne, bueno, pues espinaca con garbanzo, o ensaladilla, en fin, 4 cosas, no estábamos preparados, digamos, ¿no? Y empecé a testar, yo testo los alimentos y empecé a testar el jamón ibérico de bellota y me salió una vibración altísima. Y bueno, pregunté, digo, a ver si estoy influenciando yo mentalmente. Yo tomo los alimentos, bueno, el maltrato animal y todo eso está muy bien, ¿no? Pero por lo que yo siento, y cuando yo mido la vibración que tiene el alimento, ¿no? Incluso el agua. Mido la vibración y el agua yo la solarizo, en fin, hago un tratamiento para que la vibración la ponemos a niveles de 8, 9, 10.000 astron o bobin, ¿no? Y empecé a testar el jamón ibérico de bellota y me salía altísimo como alimento
orgánico, bueno, como un alimento vegetal, como si estuviera recién cogido de la huerta sin tratar ni nada, espectacular. Y con profesores míos se lo dije, digo, oye, el jamón ibérico de bellota, y me confirmaron, dice, no, la vibración es altísima, no eres tú, es la forma en que está el animal, la forma en que muere de una muerte, y después está curado en sal. ¿Ha experimentado con jamón ibérico? No, pero podemos analizar muy bien eso que tú dices, efectivamente. En un principio, cuando se habla de jamón, se piensa en la influencia de la energía propia de la vida que ha llevado ese animal. ¿Qué es un cerdo? Una persona que se nutre... Una persona no, vamos, bueno, un animal. Bueno, un ser que se nutre de todo, sin capacidad selectiva, porque tiene una capacidad gástrica que lo metaboliza todo. Eso se contradice con la condición humana, digamos, valorable, que debe ser capaz de ser selectiva en cuanto a este tipo de pensamientos, este tipo de actitudes, este tipo de circunstancias, este tipo de condición. Con lo cual te estás alimentando de una energía que no te va a posibilitar esa condición humana, que es muy valorable, ¿no? Y además que esa condición humana, o sea, esa condición de ser, hay muchas personas que lo expresan y se les nota. Bueno, no voy a referirme en qué parte de la cara, pero hay una zona donde se ve claramente la identidad, donde son personas que engullen de todo, a nivel nutricional, en todos los campos, a nivel de ideas, de personas, de circunstancias, de ideas, de sentimientos, de todo. Eso creo que es un factor contrahumano. El cerdo ibérico tiene a favor esa pequeña adición, y por eso puede ser una energía muy fuerte, digamos muy valorable, pero no como nutrición humana, sino como energía, de potencial de energía. Son dos cosas distintas, entiendo. Es un animal que no ha vivido en una posibilidad normal, sino ha vivido suelto en un campo de encinas o de alcornoques, lleno de bellotas, de las que yo me he alimentado en la mili. Cuando me hicieron, formé parte de una patrulla, estuve a punto de ahogarme, porque me tomaba más bellota de la cuenta, recién cogía del campo. Esa libertad de vida, esa fortaleza que coge ese ser, esa criatura, efectivamente es muy valorable en cuanto a factores energéticos. Pero yo, de los componentes que tiene la carne de cerdo, en este caso el propio jamón, yo a mi perra del campo, yo iba a un sitio donde vendían carne de caballo, de los que sacrificaban de las corridas de toros y eso, y yo le pedía sin grasa. ¿Por qué? Porque quería tener una perra no solamente sana, ¿no? Que no tuviera un chinchorro, que ya se lo quité un ciento cuando me llegó, sino con una actitud muy despierta a lo que sea la función suya, la condición suya, que es lo que yo valoro en mí, de que no tomo ni una gota de grasa, la que tenga la leche es muy poco, pero de esa no puedo prescindir, para tener mi organismo abierto a la toma de conciencia de la realidad que sea. Ante esa actitud de crudeza de todo lo que me pueda llegar, yo ya me he cultivado, educando mi entendimiento y educando mi organismo en general, ¿no? Para eso. Pero ese jamón ibérico tiene un componente graso tremendo. Es una energía para el que quiera estar fuerte, maravillosa. ¿Y la depuración en sal? Vamos a ver, la depuración es a nivel de microorganismos, pero no a nivel de componente, digamos, biológico nutricional, que es el factor lípido y el factor proteínico, a lo que me estoy refiriendo ahora. Esas vetas blanquitas, eso es grasa pura. Esa grasa pura, si tú la metabolizas, eso va a tu organismo como factor graso, muy energético, estupendo, te va a dar mucha fuerza. Si estás trabajando en el campo, de maravilla. Si estás haciendo un deporte de estos para decir, venga, para competir a nivel de culturismo, pues estupendo. Pero que ni el intelecto, ni la capacidad de sentimiento, o esa parte extrasensorial, no le pidas mucho, porque eso lo va a bajar de vibración, porque lo va a ocultar, lo va a, ¿cómo te digo yo?
Eso lo va a tamizar para que no salga a ese campo, digamos, de interacción, ¿no? Entonces, ¿qué nos hacen con el tema del flúor, del agua, que nos echan flúor para... Yo tenía... de las pastas de dientes con flúor, yo para tenía bloquear la pineal y eso. ¿Has visto algo de eso? Vamos, tenemos que ir cerrando ya porque lo hemos pasado ampliamente, pero yo tenía, es muy interesante. Tenía el interés siempre, había un dentífrico que era famoso un poco porque decían de la cantidad de flúor que tenía. A mí me ha incidido igual que cualquiera el tema del flúor. Si pongo el ejemplo de mi vida, tenemos la hipófisis y tenemos la pineal. Precisamente en mí la pineal es una glándula que funciona, yo creo que se excede. Lo que esta no me funciona, por lo propio de una actitud, digamos, racional, es lo que me posibilita esa. Y yo no sé el flúor que tiene la leche de vaca, no sé el flúor que tiene el arroz integral cuando tomaba, pero estas están funcionando siempre. Y esos aditivos químicos son igual que la leche tal, porque tiene el omega esto, porque tiene el calcio, porque tiene el no sé qué. Eso es la trampa donde hemos caído, bueno, donde ha caído la inmensa mayoría de la humanidad, porque lo que vende es lo que se te mete por los ojos, porque como lo que quieres es resolver tu vida o los problemas de tu vida sin tener que afrontar la realidad que es, sino con paliativo, pues a esto me dice que, pues venga. No tiene otra función eso, no más que un factor comercial para que sigan viviendo y manipulando los que siguen manipulando todo la estructura social, pero no se necesita casi de nada, porque tenemos una estructura que metaboliza todo de casi nada y saca lo que realmente cada cual necesita. Te pongo el ejemplo. Hay personas que le decía yo, a ver, tiene que dejar la sal, no, pero si yo no tomo sal. ¿Pero cómo es que no tomas sal? No tomo sal. Y pues entonces ya está. Tus riñones no eliminan el sodio, tu piel no elimina el sodio. La recicla porque ese sodio que tú buscas no tomar, porque te han dicho que no lo tomes, necesita tu organismo ese factor químico para el funcionamiento de la personalidad que eres. Pero si eres anti esa personalidad, tus riñones, tu piel, gramo de sodio que asimile a través del que sea, lo elimina enseguida. O sea que tenemos filtros para retener, para expulsar o para transformar de la química normal todo. Necesitamos muy poco. Todo. Necesitamos nada más los factores fundamentales para estar abiertos a la toma de conciencia y tener el temple suficiente para abordarlo. Y uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, es el calcio, para tener el temple de afrontar con conciencia las circunstancias que sean. Digamos, la capacidad de endurecerte, no rechazando la situación, sino endurecerte para abordarla, y no es para pelearte con ella, sino para entrar con juicio y resolverla. O sea, que no. Rompes muchos esquemas con el calcio y la leche. Yo me rompí todos esos tuyos los tenía yo en mi antes. Tenía más cosas, hasta que me los rompí todo. El último, se me ha venido ahora, el que me tuve que romper con la figura de Jesús de Nazaret. Cuando me llegaron el segundo caballo de Troya en el año 88, digo, Dios mío, entonces yo que tenía a ese ser de una manera concebido, como la generalidad, digo, entonces eso me costó, pero hacer como dice, tripa corazón, ¿no? Y eso fue, digamos, el factor más duro de transformación de todo mi esquema. Es decir, no, que es tu hermano, que este ser que está, no sé qué, en fin. De ahí a transformar todos los demás esquemas míos, como el que cambió una hoja. Tenemos que ir terminando. Que hemos pasado un exceso. Supongo. Yo te puse el último correo, digo, vamos a necesitar 3 de cerca para empezar a destripar. Ya después, si es apropiado, pues haremos más programas. Sí, porque no hemos hablado de muchísimas cosas. Claro, hombre, el tema de reencarnaciones me apetece mucho y hay otras muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas. Hay muchas cosas. Sí, este programa específico es un poco de introducción a todo. De toma de contacto. Sí, el primer toma de contacto para después iniciar una serie o lo que sea apropiado que podamos hacer, ¿no? Y además aprovechando que somos de Sevilla, que estás en Sevilla, que estamos en Sevilla, estamos muy cerca, pues podemos hacer bastante. Y que gracias a que ha surgido este proyecto de entrevista, estoy hablando desde ayer,
desde hace un par de días aquí he resuelto ya lo que me faltaba. Saber qué es esto, qué somos. Ya, si veo tus correos, tus correos diarios, veo todos, ¿no? Pero los tuyos, digo, madre mía, Ángel, digo, ya lo veré el fin de semana. No, pero por lo visto era de cara a esta entrevista, o sea, verás, haber conectado contigo, haber estado viéndote en los vídeos, como esta noche no, la anterior, prácticamente no dormí, 3 horitas si acaso, me llevé despierto, no sé si eran desde las 3 de la mañana, o por ahí, de la madrugada, concibiendo ideas, dándole vueltas, digo que no. A las 6 de la mañana me tuve que levantar y empecé a escribirlas y me llevé el día entero desarrollándolas. Pero es que esta noche me ha pasado una cosa parecida también. Pero en las 2 noches he resuelto ya lo que quedaba, por lo visto. Gracias a ti. Bueno, no, gracias, no. A esa interacción. Vale. Una cosita para terminar, porque de la conclusión que saco de este rato que hemos estado compartiendo es que cada uno es un mundo totalmente distinto. Todos somos parte de la totalidad de la divinidad, de lo que queramos llamar, de la energía, de la conciencia, como energía primigenia, lo que queramos llamar. Pero somos individualidades, cada una de nuestra padre y nuestra madre, cada uno como es, y cada uno es cada uno, ¿no? Como decimos muchas veces, ¿no? Pero sin embargo podemos generalizar actitudes sí. Actitudes sí. Entonces me gustaría que terminaras con si te parece, un panorama general de actitudes. Estas son actitudes que cada uno puede libremente escoger, y estas actitudes dan lugar a un tipo de situación determinada, que cada uno sepa que esas actitudes van a condicionar una vida en todos los campos completos, biológicos, mentales, emocionales, completos que somos, y que cada uno escoja en su libre albedrío lo que quiera, pero sabiendo que en base a tu experiencia hay, si queremos, hay muchas líneas, pero 2 grandes líneas, ¿no? Hay 2 cosas fundamentales que te llevan a una actitud, que a la que yo he valorado, en la que yo me he sumergido, desde la cual no te limita nada, sino puedo afrontar lo que sea, tanto cosas muy sutiles como cosas de mucha envergadura. Y es el aprender a respirar con mucha serenidad, pero con mucha profundidad, o sea, lentitud pero profunda, para que se genere en ti la actitud de serenidad y de paz interior, desde la cual poder abordar lo que sea necesario, de transformación de lo que sea, de ejecución de lo que sea, pero desde esa actitud de serenidad y paz interior, que posibilita aprender a enlentecerte, a observarte que estás respirando en esas 2 frecuencias de lento pero profundo, y que te llevan a, digamos, a esa condición de un ser de paz que armoniza más con la realidad que somos, para desde ahí afrontar cualquier otra actitud que surja, pero sobre todo ser capaz de mantenerte en ella. La respiración nasal, porque lo que hace intervenir los factores de conciencia, cuando respiramos por la boca, estamos alimentando nuestro mundo emocional. Una persona con síndrome de Down no respira por la nariz. Él es todo corazón. No le pidas nada de aquí. No respira por la nariz. Porque respirar por la nariz es fundamental, es esencial para que se active la parte del corte, la parte del cerebro de toma de conciencia. Entonces, respiración por vía nasal, para adentro y para afuera, con lentitud, aprender a ser consciente de cómo es esa respiración y cómo nos lleva a un estado de serenidad, porque desde ahí podemos dominar el mundo, sobre todo porque dominamos el mundo que somos, y desde ahí el mundo cambia. Eso lo practiqué precisamente hace poco con una persona que te conoce, que tú la conoces, muy alterada. No, es que no es posible, A ver, siéntate ahí, por favor, respira de esta manera. Venga, respira así. Vale, siente cómo estás respirando. Fueron 2 minutos. ¿Cómo estás? Oye, pues verdad, ya puedo ver las cosas de otra manera. Desde ahí se empieza. Yo eso que dices tú lo hace muchos años en un juzgado de Sevilla, que iba profesionalmente a hacer una gestión. La magistrada, una chica joven, estaba muy alterada. Y tenía su mesa llena de trabajo y bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Que estoy y bueno, puedo cerrar la puerta así.
Le enseñé una respiración con la nariz, de alternando, tapándose, oxigenando el cerebro y tal. En 2 minutos estaba nueva, totalmente calmada. Le digo, esto lo puedes hacer cada vez que quieras. No necesitas calmantes, ni estimulantes, ni nada. Solamente con tu respiración puedes volver a tu paz, a sentirte. Bueno, por la capacidad que tiene de transformar eso, no solamente a ti, sino el mundo con el que te relacionas, está en lo que yo fundamenté un modo de meditación. En los jardines del valle empecé a hacerla con algunas personas, pero vi la eficacia que tenía y era simplemente situarnos en esa respiración, ser consciente de la serenidad y de esa paz que genera dentro, y ahí traer pensamientos de situaciones conflictivas, traer el recuerdo de una persona o de una situación laboral o familiar, y mantenerte en esa calma y estar consciente de estar respirando mientras eso estaba en tu pensamiento. Eso transformaba eso que estabas viviendo en ti. O sea, esa capacidad de calma, de paz interior tuya, lo que traías allí a través de tu pensamiento se transformaba, con lo cual se han transformado muchas situaciones que tú luego a la realidad en un principio, cuando te llega una situación, pierdes esa capacidad, venga, entra otra vez en esa serenidad, y cuando la consigues, venga, trate a tu jefe, ese jefe que no lo soporta, venga, ya lo tengo ahí, venga, mientras respirando y te sientes bien, y ya está, y eres capaz de mantenerte en esa calma mientras estás visualizando a tu jefe o a este problema que tienes. Estás transformando eso. Cuando esa persona conectaba con esa persona, la relación era diferente. Se había, digamos, modificado el vínculo. Insisto en esto por mostrar la trascendencia que tiene eso, de ese estado de paz desde el cual resuelve no cuando vayas desde ahí a lo que sea, sino lo que traigas a ti ahí. Porque eso que trae es la energía de eso que es. Eso es allí, pero su energía llega hasta aquí. Interactúa con eso, respira intercambiando fluidos. A mí la respiración me apasiona, no se nos enseña en ningún sitio a respirar, y es lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, respirar, y no sabemos respirar. Eso es lo que yo he aprendido a hacer. Me apasiona. Eso es lo que yo he aprendido. Ángel, si te parece lo dejamos aquí. Me encanta terminar con la respiración porque es fundamental de las cosas básicas. En alguna ocasión seguí hablando del tema ese de la respiración, porque es la esencia de todo. Sí, sí. Es la esencia. Aplicar al deporte, aplicar a muchísimas cosas. Y el deporte es esencial para desarrollarlo de una forma eficacísima. Sí, yo tengo con mi hija que hacía muchos años, cuando se enfadaba y tal, digo, respira. Yo le decía 3 respiraciones profundas. Como dices tú, ¿no? Por la nariz, aguántala, la apnea, échala por la boca, fuerte, 3 profundas, ¿no? Digo, y cambias radicalmente. Bueno, y ella empezaba, ¿no ves que ya has respirado? ¿No ves que ya has respirado? Se enfadaba. Digo, no has respirado. Respira tranquilamente. Pero esa actitud la tienes que mantener luego. Y la puedes mantener mientras desarrollas musculatura, si no, se te va. Claro, no, pero digo para todo, para un estado de ánimo, digamos, que está alterado, que tiene... Entra en tu respiración. Entra en tu respiración. Ya seas un niño, ya seas un adulto, ya sea una juez, ya sea un empresario, ya sea un taxista, da igual. Entra en tu respiración. Fundamental. Hablaremos de la respiración. Nacemos a partir de que empezamos a respirar. Fíjate qué importante es. Ángel, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver. A ti de verdad. Nos vemos pronto. Y a vosotros. Gracias a todos. Es para todos.